Vamos a empezar el directo, pero esta es la segunda vez, en el segundo intento. Mandamos la invitación, porque no. Dime si te llega, Isa. Ya te lo mandé. Qué rabia. ¿Te llegó? Aunque solicites tú, no sale, Isa. Siempre me pasa lo mismo. Hasta la tercera vez no deja. ¿Ya? ¡Oh, qué bien! Ya, ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Alegría! Vale. solo al segundo intento, no hemos necesitado Bueno, 80. exacto. Yo siempre necesito tres, pero bueno. Bueno, pues ya presento el directo. Madre mía, qué pereza. Ella, no pasa nada, tú anda que lo mío. Ella es Isa, trabajadora social perinatal, súper divulgativa en el tema de la igualdad y todo. Y a mí me han surgido muchas dudas sobre el tema de la fecundación in vitro, porque trato a madres con lactancia que han tenido fecundación in vitro. Y hablando con ella, porque a quien no lo sepa, yo trabajadora social, aunque no ejerzo, pues tengo esa conexión con ella. Y le dije, Isa, ¿qué te parece si hablamos de este tema? Porque a mí me están llegando comentarios y las madres quieren, entre comillas, se desahogan con nosotras. Entonces me dijo ella, pues venga, vamos para adelante. Y Claro, así que hoy, a ti te llegan con su lactancia, a mí me llegan con su embarazo después de haber pasado por estos procesos y al final, claro, vamos recabando experiencias y pueden ser experiencias bastante duras. sí. Entonces, vamos a empezar. Primero conociéndote a ti. Preséntate tú como tú quieras y cuéntanos un poco cómo llegaste a eso del trabajo social perinatal, que yo sé que haces muchas cositas por ahí. Pues primero muchas gracias, Rocío, por estar ahí y por contar conmigo y por estar cuando yo quiero contar contigo. Siempre es muy guay tener colegas en todas partes. Y bueno, esto de ir creando nuevas formas de ver el trabajo social y de hacer equipo, a mí me llena. Pues yo llegué a, bueno, yo estaba trabajando de trabajadora social perinatal de manera autónoma, pero yo no le había puesto nombre hasta que no encontré. Yo estaba haciendo acompañamiento a mujeres embarazadas después de haber pasado por mi segundo posparto, porque dije, es que yo ya no quiero trabajar en lo que hacía antes, yo ahora quiero acompañar a mujeres en su embarazo, pero no sabía que lo que estaba haciendo se llamaba trabajo social perinatal, hasta que encontré a Leticia, Leticia Ay, nunca sé decir bien el apellido. Oritza Maternidad es su cuenta, ¿vale? Sí, Eh, y entonces ella nombraba lo que era el trabajo social perinatal y yo dije, ah, esto es lo que yo hago. Y ahí fue cuando descubrí, bueno, pues que no me estaba inventando nada, que estaba ya inventado, como suele pasar, que tiene un nombre, que en España tiene menos recorrido, pero que existe. Ahí va, hay incluso organizaciones que se dedican a ello y en otros países está más que instaurado. Y entonces, hablando de estos temas, fue cuando tú y yo nos encontramos también en ese camino, ¿no? Tú estabas todavía estudiando, puede ser, sí, o estaba terminando haciendo trabajo social. el TFG, mi TFG fue sobre el duelo perinatal y el trabajo social clínico, que es otra parte del Fíjate, trabajo social que no se conoce, porque tenemos la efectivamente. idea de que el trabajador social es el que te arregla los papeles en el centro de salud y poco más.
Entonces, haciendo el TFG me di cuenta que había trabajo social perinatal, trabajo social sanitario, pero no sanitario en el ámbito de un centro de salud, sino que van a las UBIs neonatales para apoyar a los padres, para ayudarles en su acompañamiento y demás. Todo el tema sanitario me refiero a enfermeras, médicos y TCAE, sino que hay muchos más compañeros que pueden aportar muchísimo más y por eso ahí caímos, pues, hablando así contigo y tal, y luego me metiste en un grupo que yo prácticamente no hablo, porque de trabajo social, cero. Es el grupo en el que estamos las trabajadoras sociales que queremos, bueno, trabajar desde este punto de vista o con esta visión o que queremos incluso emprender desde esta visión. Mm. Estoy viendo que mi internet a lo mejor está un poco chungo. Si ves que en algún momento se para la imagen, intento cambiarme de sitio. Ahora parece que ha mejorado un poco, pero había Vale, un momento en que, se te entrecorta un poquito de vez en cuando, pero bueno, yo te vale, pues aviso. mira, me voy a hacer un recorrido y voy a salir a otro sitio para intentar Vale, conectar mejor con un sitio, ¿vale? Entonces vale, vaya a pasear conmigo un poco, ¿vale? Porque pensaba que aquí se iba a poder ver bien, pero que no. Entonces, y me mudo vale. con Y yo calma. te voy haciendo preguntas, no, tú pasea primero y luego ya te hago preguntas. Bueno, si quieres puedes comentar un poco lo que nos han ido comentando en las cajitas de preguntas, que también ha sido ahí, Vale, bueno, interesante. vale, podemos leer el primer comentario, que no sé si alguno, mm, alguno de los que nos siguen lo ha leído, pero bueno, vamos a leer primero el primer comentario que me llegó a mí, súper largo, que dice, en mi caso, un mal diagnóstico determinó mi experiencia, ya que no todo tiene que ser fecundación in vitro, sí o sí. Un día estás en la consulta de ginecología y al día siguiente te llaman y te dicen que vas a fecundación in vitro. Infertilidad indeterminada sin una causa, mediante una llamada sin ningún tipo de explicación ni acompañamiento. A la cita y empiezan a hormonarte. Y en ese momento dices, bueno, pues ellos sabrán, voy a hacerlo, pero no te planteas con todo lo que conlleva, ni mucho menos las dudas de lo que te dicen. Ahora, viéndolo en perspectiva, creo que el proceso de fecundación in vitro debe ser con acompañamiento psicológico, obligatoriamente, teniendo en cuenta que están haciendo futuras mamás y papás y que tendrán que cuidar a sus niños. Y el embarazo, porque se nos olvida que después de pasar por ese proceso que es bastante brutal, tanto emocionalmente como físicamente, va a llegar, con suerte, a un embarazo. Y en ese embarazo, pues el sentirte tranquila, segura, plena, va a depender también de cómo has llegado a ese proceso. Y estos procesos de fertilización suelen ser largos y desgastantes. Sí, muchísimo. ¿A ti te ha llegado algún caso de una mamá que esté en fecundación in vitro, bueno, en el caso, en el proceso y que aún no esté embarazada? ¿O ya te ha llegado No, embarazada para acompañarla? no, me ha llegado alguna mujer que estaba planteándoselo, pero y hacer la sesión esa de decidir si quiere eh, iniciar el proceso o no. Pero después ya me han llegado directamente embarazadas. Sesiones individuales así de decidir, sí. Muchas sesiones de continuidad una vez que han tomado la decisión, aún no, aún no. Pero me Vale, imagino, sí que es verdad que con alguna de ellas lo que hice fue derivar a psicóloga perinatal, porque veía que necesitaban un apoyo emocional más profundo. Al fin que y es al lo que cabo, yo lo dice que esta hago, mamá, claro. claro, al fin y al cabo mi acompañamiento no llega a tanta profundidad emocional, es más una cuestión más práctica de recursos, de autoconocimiento, pero ya para un trabajo terapéutico profundo yo prefiero delegar a las especialistas que son las psicólogas perinatales. Claro, sí, sí. Con respecto al impacto emocional, ¿qué me puedes contar? ¿Qué impacto emocional puede llegar una madre? Aunque tú y yo lo sepamos, pero para que lo sepa todo el mundo. Pues es que al final cada experiencia es diferente. Sí que me he encontrado
un caso muy diferente de los demás. Fue una mujer que acompañé en todo su embarazo y que ella había estado unos 10 años en tratamientos de reproducción. Consiguió ese embarazo y además lo consiguió en una edad en la que ya el sistema la tachaba de pues estas etiquetas que se nos ponen cuando ya somos mayores de 40 años, ¿no? Entonces, el sistema no la trató bien, el sistema público no la trató bien cuando estaba en la búsqueda del embarazo por ser una mujer sola, pero entonces ella recurrió al sistema privado en el que en vez de ser paciente eres cliente y entonces el trato es un poco diferente. Y ahí sí se sintió bien cuidada. No obstante, con el tiempo y las sesiones descubrimos que aunque había sido bien cuidada, no estaba segura de su cuerpo. De una manera dulce, amable, por decirlo de alguna manera, habían estado minando su confianza, ¿vale? En sí misma. Y también es cierto que los duelos que había tenido que atravesar a lo largo de esos 10 años nunca se los habían acompañado de ninguna manera. Y eso me ha pasado con varias de las mujeres con las que he trabajado que han llegado embarazadas después de haber recibido tratamiento. Que el duelo de no haber podido quedarse embarazada sola o el duelo de haber perdido alguna criatura en el proceso o todos esos duelos es como No, pasa y a lo siguiente, pasa y a la siguiente. Mira, todavía te queda un embrión, como si fuese un número cuando lo que está es tratando sobre pequeñas vidas que claro. tú estabas ayudando. Entonces, emocionalmente llegan muy desgastadas y también muy inseguras consigo mismas. Ya sea viniendo del sistema público, ya sea viniendo del sistema privado, con diferentes matices, porque, por lo que digo, sistema público somos pacientes, sistema privado somos clientes. El cómo se dirigen a mí es diferente, el maltrato de fondo es más o menos el mismo. Es que es eso lo que te iba a comentar. Yo he tenido algunas mujeres tratándolas y te expresan eso. Sí, vale, en el sistema público se nota más, como que lo noto más, pues lo veo más, y en el sistema Más bien. privado está como enmascarado, eh, pero después lo coges con perspectiva y te das cuenta que es el mismo, la misma situación, pero Al está como final, enmascarado. claro, al final vivimos en una sociedad profundamente machista, en un sistema sanitario misógino, porque no porque los profesionales individuales de la sanidad, y te incluyo a ti, digáis voy a ser una odiante de mujeres. No vamos así por la vida, pero sí que es verdad que es algo que llevamos en nuestro interior. Yo misma me sorprendo a mí misma, yo que voy con mi título de agente de igualdad y me sorprendo a mí misma en pensamientos misóginos, incluso en reacciones que son misóginas. ¿Qué diferencia hay entre una gente y otra gente? Pues que yo me lo reconozco y entonces trato o compensar cuando ya he metido la pata, reconocérmelo y reconocerlo y tratar de mejorar. Si no lo reconoces, cuando continúas perpetuando lo mismo. Entonces, claro, al final el sistema sanitario, tanto público como privado, está impregnado de eso. No podemos negarlo. Y eso tiene que ver con el trato que damos a las mujeres que acuden a servicios que mayoritariamente acuden mujeres, aunque esto de la infertilidad no es solo cosa de mujeres, que esa es otra, que siempre como que se pone en el centro a las mujeres cuando, pues, en una cuestión de fertilidad es como que la mujer es el 50%, ¿no? Eso era lo que te iba a preguntar, otra de las preguntas que tenía. ¿Dónde queda la pareja? La pareja de esa mujer, ya sea hombre o mujer, ¿dónde queda? Es como que, no sé, la sensación que me da a mí, por lo que me cuentan, es que la pareja no, no existe. No existe, pero existe Sí, para lo que nos interesa. Por ejemplo, yo sí, tuve hace tiempo una paciente que le ponían a la pareja como de, mira tú lo que estás provocando, que él se ponga medicación, mira tú, no sé qué, y ella se sentía culpable, la hicieron sentir culpable porque, ¿sabes?
Como venga, lo tienes que hacer ya, sí o sí, porque él lo está pasando mal, mira tú la medicación que se está tomando. Y ninguno de los dos dio la sensación, ninguno de los dos dijo, mira, yo lo estoy pasando mal, a mí no me gusta este tratamiento, tal, sino que los dos iban en grupo, era un equipo y exacto, y le hicieron pasar muy mal porque Como si le la ponían a la respons- pareja, sí, claro, como si la responsable de que se llegase o no se llegase al objetivo del embarazo fuese ella. Pero esto exacto, pasa sí, a nivel social también pasa un montón. O sea, cuántas mujeres en búsqueda de embarazo, ya sin necesidad de ir a tratamientos de fertilidad, en búsqueda de embarazo, se les dicen cosas como cuando se les pregunta a ellas y a ellos nunca. O cuántas de estas mujeres que sí que pueden decir públicamente, oye, mira, pues que estoy en tratamiento, se les dice esa frase tan repetida de en cuanto te relajes, ya verás cómo te quedas. Como si la barrera de que no se llegue a un embarazo siempre va a estar en nosotras. Y luego, sin embargo, no se, ni a nivel sanitario ni a nivel social se cuida el cuidar realmente emocionalmente a esta mujer ni a esta pareja que la acompaña. No se les da sostén, no se les pregunta cómo está, ni siquiera se hace una... Estaba hablando este mediodía con una amiga que se llama Ana, que es especialista en nutrición y que además ahora mismo está trabajando sobre nutrición en cuestión de infertilidad y lo comentábamos. Es que no se mira más allá, se no, va como a medicalizar el proceso sin buscar el origen y a veces puede haber un origen emocional que esté ahí dañando, que esté por lo menos incomodando. O puede haber un origen que tenga que ver con eso, con que se pueda solventar un poco o acompañar un poco ese proceso con un cambio de la alimentación. Hay muchas mujeres que somos hipotiroideas. El cambio en la alimentación tiene mucho que ver con poder conseguir esa fertilidad y el sistema a veces se queda un poco cojo en ese acompañamiento y la sociedad totalmente ignorante. Porque a nosotras, yo no sé a ti, pero a mí la educación sexual que me dieron en el instituto tenía que ver con cómo no quedarme embarazada. exacto, Nunca sí. me hablaron ni de mis ciclos, ni de mi... Yo reconozco que tuve, a ver, no fue en el instituto ni en el colegio, reconozco que en ese aspecto tuve, no sé, suerte, por decirlo así, pero porque estoy siempre buscando, indagando y yo no paro, no paro. Y recuerdo, no sé si tú te acuerdas de la revista Ragazza, ¿te acuerdas de esa revista? Esa no la seguía yo, Vale, pues era cuando pero estaba la la conozco. Super Pop, la Vale, todo eso, pues había una que se llamaba Ragazza, que era todo, más bien era como para chicas o algo así, ¿no? Y siempre te venían como lo típico, como la EL ahora que te vienen las cremitas y tal. Y recuerdo una vez que venía, cuando empezaron las compresas, una marca de compresas, no vamos a decir aquí nada, pues mandaban un librito de esa marca te explica todo, desde el ciclo menstrual, desde qué pasa en la ovulación, desde las ITS, todo. Me lo leí de cabo a rabo. Y la verdad que sí que es verdad que a mí todo esto de la enfermería, del cuidado y tal, siempre me ha gustado, siempre, desde chiquitita yo no reconozco, yo era caerme y a por la micromina de toda la vida. Y cuando me cayó ese libro en mis manos, fue como, no sé, como abrir un mundo, ¿sabes? Pero sí que es Claro, verdad lo que tú dices, nunca nos han dado nada en el instituto, en el colegio, nada. obviamente ni nos hablaban de nuestros ciclos, ni de conocer nuestros cuerpos, ni de mirarnos a nosotras mismas, ni de tocarnos, ni de conocer el placer, ni, o sea, todo eso estaba descartado. Se hablaban de los métodos de anticoncepción y siempre estaba como sobre nuestras cabezas el embarazo como el gran peligro. Casi ni si, las enfermedades también, pero como que el embarazo era una cosa que nosotras teníamos que cuidar, nosotras. Sí, Y no. Entonces, claro, si solo hemos hablado y trabajado sobre la anticoncepción, vivimos en un mundo en el que se nos está imponiendo por supervivencia el que tengamos que posponer la maternidad hasta edades muy avanzadas,
en relación a nuestra naturaleza y en relación a lo mejor incluso nuestros deseos. Nos están vendiendo que podemos comprar el ser madres cuando lo deseemos, congelando nuestros óvulos, Sabemos que no. o acudiendo a estas clínicas cuando nosotras decidamos que es el momento, pero no se nos está acompañando en entender cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo funcionan nuestros ciclos. Y ahí lo que pasa es que luego hay un vacío que no sabemos sostener, porque claro, si nos han vendido que en cualquier momento que nos descuidemos nos vamos a quedar embarazadas, pero luego cuando decidimos que queremos quedarnos embarazadas a propósito, tardamos y vemos que esto no llega y hay como un cortocircuito mental que hay que acompañar adecuadamente. Claro, Y porque es, es otro duelo. Yo creía que podía en cualquier momento, nada más me hicieran así, y ahora claro, resulta que no. Y es que ahora resulta que es que ese interruptor que me dijeron que yo podía tocar cuando me diera la gana, ahora ese interruptor no funciona. Entonces no me puedo quedar embarazada cuando yo quiera. Sí, es muy claro, duro y es muy... claro. También, Y no, también no, la publicidad que se da de eso. eh, es que... claro, además que las clínicas, bueno, las clínicas y un montón de cuestiones, incluso farmacéuticas, están haciendo negocio de todo esto. Incluso hasta el punto de llegar que uno de los tratamientos que se ofrece ya en última instancia de fertilidad, que lo llaman así, tratamiento, lo ponen en la misma lista, es comprar bebés, es comprarte la gestación subrogada y lo ponen ya como el último paso. O sea, a ese nivel de negocio estamos llegando con esto, que es una barbaridad, pero es que está Total, incluido. total, Entonces, entre que la sociedad no acompaña, que los duelos no se atienden, vengan de donde vengan, ni el duelo de no poder quedarte embarazada, ni el duelo de perder a esas criaturas o a esos embriones que no llegan. Que la sociedad somos profundamente ignorantes en estas cuestiones porque huimos de hablar de esto, pues al final las mujeres llegan llenas de secretos, muy desgastadas y muy dañadas a todo esto. También ayer me habló una mujer que sufrió todo esto que estamos comentando, pero además es que ella no era una cuestión de infertilidad, o sea, que es que no es que tengas que recurrir a, a tratamiento, a fecundación in vitro solo por una cuestión de infertilidad, es que a lo mejor pueden haber otras cuestiones, en este caso es una cuestión de una enfermedad genética. Ella, para poder asegurar que su criatura no tuviese, no recibiese esa enfermedad genética que ella sí tenía, tenían que hacer una selección de embriones para poder, bueno, pues tener una criatura sana. Pues sufrió las mismas barreras y los mismos maltratos, tanto sociales como en este caso en la sanidad pública, que puede sufrir alguien que va por una cuestión de infertilidad. Con el añadido de la incomprensión de la gente, de que, claro, ella no iba diciendo públicamente por qué claro, iba a acudir a estos tratamientos y la gente no paraba de decirle, en cuanto te relajes ya verás cómo te quedas embarazada, es que esa no era la cuestión. A lo claro. mejor ella se hubiera quedado embarazada en cualquier momento, pero es que esa no era la cuestión. Y la gente, claro, tenemos la costumbre de decir esas frases manidas que no ayudan, sino que hacen más daño. O cuando perdemos una criatura en el primer trimestre y nos dicen, tranquila, que enseguida te va a quedar embarazada de otra, como si esto no hubiera pasado. O no, o como me pasó a mí. ¿Cuándo te incorporas a trabajar? ¡Wow! Dos veces, dos veces. Que el día que yo haga un directo, solamente para contar todo lo que me pasó en ese trabajo, 16 años, bueno, puede arder Troya. Creo que de Tenerife, así te lo digo. ¡Wow! Madre mía. Sí, Es que sí, parece como esta deshumanización, aunque a mí lo de deshumanización yo creo que deberíamos ser más animales y menos humanos, que al final la clave estaría en no hablar de deshumanización, sino hablar de animalización. sí. pero, ¿por qué
¿por qué esta necesidad de tratar mal a la gente, de no empatizar? ¿Qué pasa? También entiendo que, por ejemplo, en el sistema sanitario, las mujeres que nos han ido escribiendo, una de las cosas que yo he visto de manera reiterada es que dicen es que te tratan como un número. Mm. El sistema no les está dejando tampoco al personal sanitario, no está dejando el tiempo y el espacio para poder cuidar a la gente como a lo mejor alguna podríais hacerlo con la sensibilidad que podríais hacerlo. Y Yo te puedo hablar de mi caso. Yo puedo tener mucho trabajo y es muy raro que yo al paciente, a la paciente, sobre todo yo tengo en atención primaria muchos abuelillos, pero bueno, las madres que trato también en la lactancia lo pueden decir. Es muy raro que yo tenga prisa y yo no le dé un abrazo a una abuelita, yo no ponga la mano en el hombro, no le hable con cariño, no le hable, a veces no le hablo con cariño, sino ¡ay, Maritrini! No sé qué, ¿sabes? No sé, así como para que se rían un poco y tal. un Yo creo, acompañamiento a cercanía. claro, yo creo que el tiempo, el hecho del tiempo lo estamos cogiendo como, ¿cómo te digo? Como una excusa para decir, es que no tengo tiempo y no puedo. No, a ver, hay momentos y momentos. Y todo entender que tú estés agobiado o agobiada y tú le puedes decir al paciente, mira, perdona que no te atienda de esta manera porque tengo muchos pacientes. Si tú necesitas esto, tal día, tengo tal hora que la tengo libre, vente para acá y hablamos y tal. Eso se puede hacer. Yo Sí, tengo pacientes que vienen y no le puedo atender en ese momento y digo, mira, te voy a dar una cita, vamos a hablar, me cojo mis 20 minutos o el tiempo que pueda para hablar con ellos, pero creo que lo cogemos como una especie de excusa. No sé, bajo mi punto de vista, es que cada y uno. también el personal sanitario que está muy quemado de tener que sostener mucho con una continuidad. O sea, puedes llegar a estar quemado en una situación en la que tú quieres atender de una manera y al final con las prisas es un poco complicado. Pero es verdad que cuando te encuentras delante